Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en una entrevista más con Lore Cherres. Hoy tengo el gusto de presentarles a Rafaela Pons Páez, una sommelier que ha tenido un éxito súper grande, tanto a nivel local, nacional, pero internacionalmente. De hecho, ya nos estará contando Rafaela que ha pasado la mayoría de su tiempo como sommelier y con todo su arte fuera del país. Pero bueno, le voy a dar la bienvenida, Rafaela. Qué gusto tenerte aquí en la entrevista. Igual, Lore, gracias por la invitación. Es un placer. Rafa, cuéntanos para que todas las personas que te están mirando sepan qué es lo que tú haces. A ver, la sommeliería. Todos creen que es una profesión maravillosa, lo es, porque nos enfocamos mucho en la parte divertida de la profesión, que es catar, ¿no? Beber. Sin embargo, es una profesión de mucho estudio, de mucho cuidado. A ver, empezó hace ya 18 años, cuando fui a Buenos Aires a estudiar la carrera de sommelier después de haber estudiado gastronomía. Y ahí te das cuenta que no es solo beber, ¿verdad? Sino que va mucho más allá, y esa fue la curiosidad y la respuesta que buscaba. No sé si siempre quise ser sommelier. Sin embargo, siempre hubo esta curiosidad por el mundo líquido, ¿no? Recuerdo siempre que mi madre, bueno, hasta ahora le encanta el vermouth, que es básicamente un vino aromatizado, ¿no? Y yo le veía en las tardes tomar este vino y decía, ¿qué es esto, no? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hay detrás de esta copa? Y la curiosidad empezó así. Buscando respuestas, decidí... A ver, aquí había la carrera de sommelier, me acuerdo, justo el año que me gradué de gastronomía, en la Universidad San Francisco, pero era el primer año que abrían la carrera ya. Así que dije, no quiero ser mucho conejillo de Indias. Claro, como la práctica contigo. Claro, sí, y preferí irme. Irme siempre queriendo regresar a casa, sin embargo, fue el principio de no regresar hasta después de 18 años, ¿no? Rafaela, sí. Remontémonos un poquito al pasado. Ya me avisas, me comentas pues que tu mami fue quien te dio como esa idea de inyectarte esa curiosidad de saber del vino. Sí. Pero cuando tú eras niña, tal vez tienes algún recuerdo también de algún familiar o alguien que tú hayas visto con este gusto por el vino. Por el vino no necesariamente. Yo creo que en el Ecuador y en Latinoamérica, bueno, con excepción de Argentina y Chile, ¿no? Que son productores de vino, a nosotros nos gusta más los destilados, ¿no? Con un poco más de carácter. Sin embargo, lo que te puedo decir es este recuerdo de mi madre, ¿no? Bebiendo su copa de vermouth, que es lo más cercano al vino. Después, como te contaba, la profesión de sommelier no estudia únicamente el vino, sino las bebidas en general, ¿no? Y bueno, ahí sí recuerdos, mi padre bebiendo ron, qué horror, pobre, no es que lo hacía siempre, pero le encantaba. Le encantaba en la tarde, mientras mi madre tomaba el vermouth, él tomar un vaso con ron en las rocas, ¿no? Y ya sabiendo beber, porque aquí generalmente tomamos ron con cola, ¿no? Claro, le dañan, se dice, ¿no? Claro, claro. Además, cuando tienes un buen producto, no hace falta arruinarle de esa manera, ¿no? Entonces, creo que sí, desde casa, sin saber, ¿no? Sino, creo que más allá de lo que ellos bebían en esa copa, en ese vaso, era el gusto, la pasión, el pausar, el tiempo que se daban para conversar mientras acompañaban ese tiempo con una copa, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más me encantó, porque dije, qué maravilla poder dedicarse a eso, ¿no? A conversar y beber. Claro. Pero no, por supuesto, va mucho más allá. Hay un saber detrás que implica esto, mucho estudio y mucha pasión, tiempo, dedicación. Sí. ¿Tú siempre supiste cuando estabas en el colegio a punto de salir pues para la universidad que te ibas a dedicar al tema de la gastronomía, de este mundo también?
Mira, no tanto, ¿sabes? Recuerdo cuando me gradué del colegio, le dije a mi madre, me voy a Buenos Aires a estudiar sommelería. Y me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a ir a estudiar eso? Tienes 17 años en esta ciudad tan grande. No, tienes que estudiar lo que quieras en la universidad, me das un título universitario y te vas y haces lo que quieras. Y así fue. Entonces, bueno, fue esta búsqueda de algo que tenga que ver con la sommelería, que era lo que realmente, a lo que me quería dedicar, ¿no? Y bueno, ahí decidí estudiar gastronomía, que hoy por hoy nos reímos con mi madre porque le digo, gracias, ahora puedo entender que me hiciste un gran favor, porque mientras estudiaba sommelería me daban gastronomía. Y obviamente yo, al tener ya estos estudios, tenía mucha más capacidad de entender lo que estaba pasando antes de la misma clase, ¿no? Y una base para las combinaciones, ¿no? Por supuesto. Porque una cosa son las bebidas, pero otra cosa pues puede ser también la comida, todo lo que se prepara y que se tiene que juntar al momento de saborear todo esto. Justamente la química del alimento, ¿no? Que es por eso que te dan gastronomía en la carrera de sommelier y viceversa. Claro. Igual recuerdo cuando estudiaba en la universidad aquí, un profesor en esa época y ahora gran amigo mío, él nos daba bebidas y bueno, hasta ahora seguimos compartiendo el gusto por ellas y también, claro, ahí me di cuenta que sí, que eso es lo mío, ¿no? A lo que me quería dedicar. Así que yo creo que en la vida cada paso que di me iba mostrando y me iba haciendo mucho más segura de la decisión que había tomado, que era esa, ¿no? En ese momento también ya luego creces un poco más, ya con un poco más de madurez, digámoslo así, cuando finalizas tu carrera de gastronomía, decides ya finalmente irte a Argentina, ¿no? Argentina. Coméntanos, ¿cómo fue ese primer paso para salir de este cascarón, podríamos decirlo así, en el que estabas todavía pequeña, pero ya creciste y tomaste esa decisión? Sí. A ver, fue a los, no sé cuántos años tenía. Tantos. No tantos. A ver, obviamente creo que hubo temor, porque claro, salías de casa, ¿no? Donde estás protegida y si habían obstáculos, bueno, siempre estaba la mamá para cuidarte. Sí, para arreglarlo todo, ¿no? Las amigas. Fue una decisión importante, sin embargo, fue la mejor decisión de mi vida, porque no solo por el aprendizaje, ¿no? Porque también estaba la opción de quedarme, de irme a Quito, no era tan lejos de casa. Un poco más cómodo, más protegida, ¿no? Exacto. Sin embargo, siempre supe que a ver, si lo iba a hacer, tenía que ser la mejor y por ende necesitaba las mejores herramientas, ¿no? Entonces fui en búsqueda de eso también. Y bueno, además Buenos Aires es una ciudad increíble, la cuna de absolutamente todo lo que necesitas para justamente ser el mejor, ¿no? Una ciudad que me acogió muchísimo. Yo siempre digo que si fui feliz en algún momento, bueno, soy, ¿no? Pero sí, sería Buenos Aires. Qué ciudad tan hermosa, además de estudiante, estudiando lo que realmente quería gusta, finalmente, ¿no? Y así, en esta ciudad que en cada esquina encontrabas todo, era maravilloso. Fueron 2 años y medio de gran dicha, sí. ¿Qué te dio Argentina aparte de esa estabilidad, de esa dicha o alguna anécdota que tú tengas que siempre recuerdes de allá? Tuve grandes profesores, estudié en una escuela maravillosa en Argentina y siempre traigo esta anécdota a la mesa con mis clientes, a contarles a colegas, a chicos cuando estoy haciendo entrenamientos. Siempre me preguntan cuál es el mejor vino, qué debo tomar, ¿no? Y este profesor nos decía siempre, el mejor vino es el que más te gusta. No existe el mejor vino. ¿Cómo puedo pretender como sommelier? Bueno, él nos decía que
que lo primero que tenemos que hacer es ser humildes, ¿no? Jamás acercarse a las mesas con arrogancia, porque estamos ahí para guiar y para guiar al cliente a que elija lo que él va a disfrutar o lo que ella va a disfrutar, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo puedo pretender que una persona que no bebe vino tinto, por ejemplo, obligarle a beber vino tinto porque yo creo que es el mejor del mundo? Por supuesto. Y esa persona obviamente no lo va a disfrutar porque no le gusta, ¿no? Entonces creo que es una anécdota súper importante porque cuando voy a las mesas siempre me dicen, ¿y ahora qué tomo? ¿Qué me recomiendas? Claro. Y la primera pregunta es, ¿qué le gusta beber, no? Y yo creo que a mí me encanta bueno, mi profesión, la sommelería, siempre la comparo con la vida porque creo que siempre tenemos que pensar en lo que nos gusta más a nosotros mismos para poder disfrutarlo, ¿no? No solo la copa de vino, sino lo que hagamos y las decisiones que tomemos en la vida. Siempre tienen que ser decisiones tomadas con el alma, ¿no? Para poder disfrutarlas y hacerlas bien. Justamente hablando de tus decisiones, tú has pasado muchísimo tiempo a tu corta edad, porque todavía eres muy joven, fuera del país, has tenido varias experiencias. Cuéntanos de estas experiencias, aparte pues de Buenos Aires, estuviste por otros lugares muy interesantes. Sí, como te decía Lore, me fui sin pensar en quedarme allá. Siempre quise regresar. Adoro Cuenca, adoro mi ciudad. Son mis raíces y es bueno, la ciudad que me vio nacer, ¿no? Bueno, no tanto nacer, pero crecer al menos. Están aquí mis amigas queridas, mi familia, incluso el haber estudiado gastronomía aquí y este primer año que hice, me acuerdo cuando hacía la tesis, trabajaba a la vez, abrimos un proyecto hermoso, justamente de vinos, siempre relacionado con vinos, es como ya mi destino, ¿sabes? No podía irme de eso, desviarme de eso. Entonces, después de Buenos Aires fui a Dubái, abrimos un hotel hermoso allá, se llama Armani Hotel en el Burj Khalifa, en esta torre bellísima. Claro. Sí. Creo que de hecho fue la primera experiencia laboral como sommelier. Ya te imaginarás los nervios que tenía. Por supuesto, imagínate. Irme al otro lado del mundo, a este país tan extraño, porque no era Europa o Latinoamérica, que a pesar de la lejanía siempre están como... Está tu cultura. Sí. Hablamos el mismo idioma, ¿no? Entre comillas, bueno, acá sobre todo. Y no, pues irme allá tan joven, sin nada de experiencia, porque me graduaba y prácticamente al día siguiente me iba a Dubái. Pero igual son experiencias que te dan mucho valor, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se dio esa conexión? Porque hay mucha gente joven como tú que quiere saber cómo hacen esas conexiones, cómo es que pueden crecer en ese sentido para poder irse tan lejos y mezclarse con una cultura tan fuerte, ¿no? Sí, yo creo que de verdad ahí la respuesta es valentía, ¿sabes? Dar el paso al abismo. Ahí cuando sabes y crees que todo va a salir mal, es de ahí donde debes dar el paso, porque todo sale bien. De verdad, ahora yo doy clases en San Isidro y lo primero que les digo a los chicos es, chicos, yo estaba sentada como ustedes en un pupitre en Cuenca, Ecuador. ¿Qué quieren de sus vidas, no? ¿Quieren ir a trabajar con los grandes o se quieren quedar de eternos estudiantes? Porque quedarse en Cuenca no quiere decir que no logres ser grande. Yo creo que hoy por hoy y antes igual, más que nada ahora, Cuenca se ha abierto mucho al mundo gastronómico por sobre todas las cosas y están pasando cosas lindísimas. Y ya a mayor escala el Ecuador, ¿no? Estamos ya en la lista de los 50 Best. Y todo me da tanta gracia porque además Pía Salazar es una pastelera. Fue la mejor del mundo hace 2 o 3 años, no recuerdo bien. Su restaurante está en los 50 Best.
Y yo trabajé con ella cuando hacíamos prácticas en la estatal. Quisiera, Rafa, que me cuentes de ese trabajo con ella, con Pía, cómo fue. ¿Y qué te parece si nos vamos a una pausa comercial y retornamos con ese secreto que tienen los grandes en la gastronomía, en el tema de los sommeliers? Vamos a aprender muchísimo más luego de la pausa. Ya venimos. En Clínica Paucarbamba, nuestro deseo es tu salud. Contamos con modernas áreas, tecnología de vanguardia y un equipo de especialistas altamente capacitados. Desde consultas, emergencia 24 horas, hospitalización, quirófano, cuidados intensivos, neonatología, también tenemos servicios como laboratorio, imagenología y farmacia. Clínica Paucarbamba, donde cuidamos de ti y de los tuyos. Seguimos en la entrevista con Lore Cherres. Es un gusto para mí continuar conversando con Rafaela Pons Páez, una sommelier súper destacada que nos estaba comentando esto de codearse con los grandes. ¿Cómo es, Rafa? Tú nos decías que con Pía habías trabajado, esta pastelera, pues que bueno, tuvo su gran premio hace unos 3 años más o menos. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, era estudiante, ¿no? Y estudiaba gastronomía, entonces... Pía vino a esta conversación justamente porque ella tampoco pensaba que iba a estar donde está ahora, ¿no? Pero fue la dedicación y la pasión y el creer en ella misma y en lo que hacía, ¿no? Que había encontrado el camino adecuado. Entonces, es eso, ¿no? Es siempre saber que estás haciendo lo que amas, porque ese es el motor, ¿sí? Que te abre el camino, es impresionante. Bueno, después de Dubái fui al Asia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Dubái, Rafa? El primer año, 1 año y medio. Ajá. Y después de eso fui al Asia, estuve 5 o 6 años allá, entre Indonesia, Singapur, Hong Kong, abriendo proyectos maravillosos. Después estuve en Europa, en Montenegro exactamente, que fue un espacio divino, donde puedes explorar sin expectativas, ¿no? Entonces, es un descubrir honesto a la copa y a la vida, ¿no? Ajá. Porque siempre digo que las expectativas son lo que no dañan, pero sí no nos dejan disfrutar tanto de la experiencia. Cuando estoy con mis clientes siempre digo, traten de no esperar nada, ¿no? Sino ábranse a lo que la copa les va a decir, les va a contar. Y eso fue Montenegro, ¿no? Pude viajar por toda la ex Yugoslavia y descubrirlos, ¿no? Que en un punto se enfocaron mucho en producción masiva de vino, entonces había muy poca calidad, pero hace 3-4 años empezaron a especializarse, ¿no? Sí, a hacer menos, a entender que más no significa lo mejor. Entonces encuentras productores maravillosos, no solo en Montenegro, pero Serbia, Macedonia, Albania, Eslovenia, que es un país maravilloso, Croacia, e hicimos un camino del vino, mostrándoles a todos nuestros clientes un poco más allá, ¿no? de lo que era este lugar maravilloso. Y después de un tiempo en Montenegro, ya ni recuerdo, fui a Dubái nuevamente, a Dubái, un país que me ha enseñado mucho, ¿no? Y yo creo que ahí, siempre digo, me gradué profesionalmente porque tuve la oportunidad de trabajar con los mejores chefs del mundo, abriendo sus restaurantes. Estuve con la bellísima Anne-Sophie Pic, que es la mejor chef del mundo hoy por hoy, y a ver, la directora de vinos del grupo Pic se llama Paz Levinson. Yo me acuerdo mucho de esta anécdota hermosa.
estaba en Montenegro con una copa de vino, claro, y veía una entrevista, porque además era época de pandemia, y veía una entrevista con Paz, porque todo era así, ¿no? Por Instagram. Claro, con separación total. Sí, y ella decía, vamos a abrir un nuevo proyecto, y a ver, les pongo un poco en contexto. Paz Levinson, cuando yo voy a la Argentina a estudiar sommelería, ella ganaba el concurso de mejor sommelier de Argentina. Imagínate. Ese año, cuando yo empezaba. Y era súper polémica porque era una mujer muy joven y la primera mujer en ganar este concurso de hombres, básicamente, ¿no? Entonces le criticaron muchísimo y yo solo pensaba, yo quiero conocer a esta mujer, yo quiero poder trabajar con ella, me encanta. Y mira, solo años después he abierto 2 restaurantes con ellos, uno en África, y me había olvidado de África, y otro ahora en Dubái. Y yo le contaba esto a Paz, que he sido una fan, ¿no? de ella y que es un gran honor poder trabajar con ella, y al final del proyecto, bueno, todos estos chefs obviamente fueron a abrir sus restaurantes ahí. Después de un año de un trabajo, no sabes lo que fue trabajar con ellos. Y Anne-Sophie se acerca y me dice, qué grande eres, espero poder seguir trabajando contigo. Qué hermoso. Y yo, sí, cerré los ojos y dije, es que ya está, ya después de esto, ¿qué más, no? Justamente eso te quiero preguntar. ¿Qué se siente una joven que ya se ha preparado, que se ha especializado, que ha salido a cumplir sus sueños y que lo ha logrado? Justamente cuando te dicen esas palabras que reafirman lo que tú has hecho, ¿qué has sentido, Rafaela, con esto? Agradecimiento a la vida y creo que ahora es momento de compartir. Como te conté, siempre nunca quise irme, entre comillas, Ajá. ¿no? Creo que siempre quiero irme. Pero cuando regresé a casa, lo primero que hice fue acercarme a la docencia, porque siento que no solo Rafaela puede hacer esto, sino todos los que quieran y todos los que tengan el mensaje adecuado, ¿sabes? De saber que puedes todo lo que quieres, que nosotros tenemos las llaves de las puertas del éxito y de lo que signifique éxito para nosotros, ¿no? No es lejano Dubái o Hong Kong o Nueva Zelanda. O Sudáfrica. No es. Ajá. Depende de ti. ¿Quieres llegar allá? Puedes llegar allá. No es fácil, la vida no nos da el camino fácil, porque ¿qué pasa en la zona de confort, verdad? No pasa nada. Sin embargo, responde al esfuerzo, a la pasión, a las ganas, a la honestidad. Entonces, creo que es un trabajo personal siempre, de cerrar los ojos y saber lo que quieres verdaderamente de la vida. Y después la vida te da la mano y te acompaña. Y te dice, vamos. Sí, salud. Justamente ahora, Rafaela, estás, no podríamos decirlo radicada 100% acá, pero bueno, estás este tiempito por acá. Cuéntanos qué proyectos tienes, qué sueños tienes. Bueno, como te contaba, creo que ahora el momento es de compartir, ¿no? Y a partir de este sentir, estoy dedicada a hacer consultorías, no solo acá en el país, sino fuera, y a la docencia. Me encanta poder ser parte de profesionales honestos, de profesionales con ganas, y les veo a ellos, ¿no? Y me da mucha ternura, porque a veces dudan tanto. Ajá. Y me da ganas de decirles, no te preocupes porque ya está, todo va a salir bien, ¿no? Entonces sí, los proyectos son eso, seguir abriéndome paso. Tengo por suerte ya contactos que confían en mi trabajo, que saben lo que hago, y entonces me llaman para guiarles también, para tomarles la mano, ¿no? En este momento tan crucial que es la preapertura de un restaurante o de un hotel.
y eso, guiarles en ese sentido. Ese es el proyecto ahora. Rafaela, ¿qué te ha dado el vino? Si tú miras atrás y estás con tu copa de vino, digámoslo así, como siempre lo pasas, saboreándolo, ¿qué te ha dado el vino a ti? Vida, por supuesto, vida. Me ha dado amistades increíbles, conversaciones maravillosas, me ha dado la oportunidad de mundo, ¿no? No sé si es que hubiera estudiado algo más, hubiera tenido la oportunidad de tener tanta experiencia. No hablo jamás solamente de lo profesional, sino esta experiencia humana, porque eso es el vino verdaderamente, ¿no? Es adentrarse a una filosofía de vida, a un quehacer, a una cultura. Es que no tomas solo un líquido, ¿no? Sino hay tanto esfuerzo, hay tantas voces detrás de la copa que es maravilloso poder ser parte de este mundo, ¿no? Sí. ¿Qué les puedes decir a esas personas que están tal vez queriendo dar ese paso para iniciarse en este mundo, pero todavía no tienen esa fuerza suficiente de decir, lo voy a dar? Den el paso, siempre, siempre den el paso con una buena copa de vino, que el mundo está ahí esperando. El mundo es de valientes realmente y está con los brazos abiertos siempre a darnos más, a sorprendernos más. Eso es maravilloso, porque cuando te decía, ¿y ahora qué? Después de esto, siempre hay momentos en los que reímos aún. Entonces, sí, den el paso. Un paso muy importante. Muchísimas gracias, Rafaela, por estar con nosotros, por habernos acompañado con esta conversación tan interesante y por darnos ese empuje que muchas personas necesitamos para realizar nuestros sueños. Es un placer. Muchísimas bendiciones para ti. Gracias. Y bendiciones para todos ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Ha sido un gusto, pues hasta la próxima. Nos estaremos encontrando en una próxima entrevista a través de Telerama los domingos. No se olviden también en nuestras redes sociales y en YouTube queda colgada esta entrevista. Un abrazo para todos.